Ahora el jefe de gabinete. Vamos en vivo a Casa de Gobierno, estaremos retomando, allí estamos ya recibiendo las primeras imágenes que llegan desde la sede del Poder Ejecutivo. Escuchamos al jefe de gabinete. Audiencia pública, precisamente porque saben respecto a las represalias que instrumentan estos grandes grupos económicos que le dejan de proveer bienes o ni siquiera son capaces de considerar estrategias de negociación. Imponen el cupo en términos de cantidad, porque eso es lo que hacen, imponen el precio, imponen las condiciones de pago y a su vez generan mecanismos de exacción indirecta de recursos. Todos saben de lo que estoy hablando. Los pequeños y medianos empresarios saben que los grandes grupos concentrados le fijan un precio, estrategias diferenciales de descuentos, bonificaciones, costos de fletes diferenciales, todo eso con el objeto de dibujar una transferencia de excedente a los grandes grupos en detrimento de la tasa de rentabilidad necesaria y apropiada de las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que vamos a discutir hoy en el Congreso, por eso va a ser muy apropiado este debate. Primero, para clarificar la posición de los partidos políticos y frentes y o alianzas electorales de la oposición, porque nos ha llevado a una enorme confusión en donde el Partido Socialista reivindica a Adam Smith y la mano invisible del mercado. Por lo tanto, queremos saber si efectivamente esa es la posición de los senadores que representan a ese partido, o también al FAUNEN, o también a las múltiples expresiones de izquierda y de centroizquierda que, cuando se trata del oficialismo del gobierno, siempre son tenaces opositores. Y aparte, no voy a abundar en las cosas que ya dijimos y lo vamos a ver seguramente en el transcurso de este debate, pero precisamente la Ley 2680 de abastecimiento es una ley que ha sido ratificada por el Decreto 722 del año 99, precisamente del 7 de julio del año 1999, y a su vez también en la nueva Ley de Digesto Jurídico. Por lo tanto, todos los que establecen su opinión respecto a que no es una norma vigente o que es una norma de carácter inconstitucional, en definitiva, nada de esto decían en el año 1999, cuando contaban precisamente con la anuencia de un Estado con escasa capacidad regulatoria. Pero la verdad es que siempre, a través de la historia, los grandes grupos económicos y financieros fustigan al Estado, salvo cuando exigen del Estado un salvataje, como ocurrió con los más de 700.000 millones de dólares después de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, o lo que ocurrió en la República Argentina en el año 2001-2002. O sea, siempre ocurre exactamente lo mismo. El Estado molesta, el Estado tiene una injerencia indebida, el Estado se apropia de la iniciativa privada e impide la creación de empleos mediante estímulos a la inversión, pero eso sí, cuando es necesario el Estado, precisamente estos grupos se apropian de las condiciones que da el Estado para preservar la rentabilidad de sus empresas o su estabilidad económica. ¿O acaso alguien puede suponer que un Estado no tiene que ver con el subsidio a la energía que le permite más rentabilidad a la industria? ¿O acaso nadie puede suponer que el Estado no tiene absolutamente nada que ver respecto al incremento del consumo privado como una condición para estimular la demanda agregada a los efectos de propiciar un mercado que tenga poder adquisitivo y de compra? ¿O acaso alguien puede suponer que si existe altísimas tasas de desempleo y bajos salarios, el poder de compra de la gente no podría ayudar efectivamente a la venta de los productos o los bienes y servicios que producen las empresas? O sea, en definitiva, el Estado tiene un rol absolutamente indispensable para generar estímulos al consumo, o lo mismo que respecto al gasto público, o lo mismo con respecto a la inversión pública. ¿O acaso los empresarios de la construcción no saben que
cuando el Estado invierte en materia de obras de infraestructura o promueve la inversión pública, efectivamente no se los está beneficiando, o a su vez para el que vende el cemento, el hierro o el ladrillo, porque son insumos esenciales que hacen a la cadena de valor en donde el Estado tiene un rol absolutamente insustituible. Por eso creo que este es un gran debate que ineludiblemente vamos a tener en el día de hoy. También, y para ser sintético, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hoy concurrirá a la Bolsa de Comercio en un acto público de 19 horas, en el nuevo aniversario de la misma, que se celebra con una fecha diferente, pero a su vez también ayer, en un mensaje por cadena nacional, ha establecido claramente la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo que ha sido enviada al Congreso de la Nación con el objeto de establecer una ley de pago soberano, la cual tiene la declaración de interés público y promueve el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas y establece, entre otras cuestiones, mecanismos para salvaguardar a los tenedores que han participado en el proceso voluntario de reestructuración de deuda de la República Argentina en los periodos 2005-2010, promueve la remoción del agente fiduciario y obviamente establece también una nueva modalidad de pago y de jurisdicción, a los efectos de garantizar, por un lado, la voluntad de pago incólume de la República Argentina y, por otro lado, hacer valer instrumentos y ejercicio soberano a los efectos de garantizar el efectivo pago de los servicios de la deuda pública reestructurada. Esto tiene mucho que ver con la acción promovida claramente por el juez Griesa respecto a la pretendida obstaculización de los mecanismos de transferencia directa a los tenedores. La República Argentina pagó, la República Argentina cumplió. Hay diferencias cualitativas, como lo dijo la misma Presidenta, respecto a que agentes fiduciarios pudieron pagar efectivamente a los tenedores. En otros casos, esta disponibilidad de recursos pertenece a los bonistas, pero no ha habido ninguna decisión judicial por parte del juez. Pero a su vez, y lo más importante y trascendente, es que el 7 de octubre del año 2003, NML Capital promovió una acción judicial ante el juez Griesa respecto a los bonos externos del año 1994. La República Argentina planteó una acción con una moción de carácter judicial y efectivamente el 15 de enero del año 2004 el mismo juez Griesa estableció que frente a una interpretación alternativa, a una interpretación respecto a la cláusula pari passu, entendió que no era necesaria una interpretación ni en el presente ni en el futuro y que era una interpretación de carácter extravagante. O sea que la República Argentina cumplió todas las previsiones desde el punto de vista legal, lo tradujo claramente en una cláusula específica dentro del prospecto y a su vez generó todas las acciones precisamente para defender a los tenedores de bonos reestructurados a los efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación. El problema central, como lo hemos dicho ayer en una conferencia de prensa junto al canciller Timerman y a la doctora Susana Ruiz Cerruti, efectivamente nosotros consideramos la responsabilidad de Estados Unidos por la actuación de uno de sus poderes, el Poder Judicial, que ha impedido garantizar la seguridad jurídica para el cumplimiento del proceso de reestructuración. Por eso creemos que es muy trascendente este hecho y obviamente será motivo y objeto de debate en el ámbito del Congreso. Buenos días, Capitanich, Gabriela Iris, Agencia TELAM. Bueno, en torno justamente a este proyecto de ley que envió anoche la Presidenta al Parlamento, yo quería preguntarle, ¿no? Porque había cuenta que se cambia la jurisdicción y que se reabre el canje para los bonistas que no ingresaron oportunamente. Preguntarle si es una estrategia definitiva, si es una estrategia hacia el 31 de diciembre cuando se cae la cláusula Rufo, y en todo caso, con qué actitud o cuál va a ser efectivamente la actitud del Gobierno en torno a la negociación con los fondos buitres una vez caída la cláusula Rufo.
Y si me permite una más, ¿qué pasa con los más de 500 millones, 500.000 millones que depositó la Argentina oportunamente? ¿En qué situación quedan? Deberíamos preguntarle respecto a los 539 millones de dólares y su destino al juez Griesa, que es el juez que debe entender y resolver la causa. Respecto a la presentación de este proyecto de ley, se cumple el artículo 75, inciso 7 de la Constitución, respecto a que es una atribución del Congreso el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. En consecuencia, nosotros lo que observamos, primero, que este es un proyecto de ley que debe ser sometido a la aprobación del Congreso y al debate, a la discusión del mismo. Cuando tengamos efectivamente la ley definitiva, propiciaremos la instrumentación de los mecanismos correspondientes, pero allí hay tres cuestiones que son centrales. Primero, se establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que establecieron la reestructuración de la deuda 2005-2010. Segundo, un cambio de agente fiduciario, porque obviamente el agente fiduciario incumplió el contrato y la sustitución del mismo por Nación Fideicomisos. Y en tercer lugar, nosotros lo que consideramos es que la jurisdicción, obviamente la República Argentina, establecerá los mecanismos para que el depósito correspondiente a los servicios de deuda efectivamente puedan llegar a los tenedores de un modo voluntario. O sea, aquellos tenedores obviamente deben aceptar la jurisdicción y consiguientemente establecerán los mecanismos para recibir los pagos. Aquí está claro desde el primer momento. La República Argentina cumplió lo que firmó en el prospecto. A su vez, la República Argentina pagó en tiempo y en forma. A su vez, nosotros tenemos un próximo vencimiento el 30 de septiembre y estamos generando las condiciones, en virtud de nuestra voluntad de pago, para garantizar que el pago llegue a los tenedores. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas sobre este mismo tema. En primer lugar, ¿qué reacción espera el gobierno de los mercados, teniendo en cuenta que algunos economistas ligados al establishment ya hablan de cambio de la regla de juego y de inminencia de una declaración de desacato por parte del juez Griesa? Y en segundo lugar, ¿qué papel debería o qué papel espera el gobierno que juegue la oposición en el Congreso, teniendo en cuenta la serie de críticas que usted mismo ha lanzado con respecto a los referentes opositores? No, respecto al tema del rol de la oposición en el Congreso, está para eso, está para criticar. Y nosotros claramente para fijar nuestra posición, promover la acción política correspondiente en función de los objetivos y metas de gobierno. Por lo tanto, esto es parte de la democracia, del pluralismo, de la expresión diversa de ideas, y eso es muy bueno en democracia. Y es muy bueno que la discusión sea profunda, porque muchas veces el debate superficial no pone al descubierto, no pone en blanco y en negro la fijación de la posición de partes. Y usted sabe que en el ejercicio de la acción de gobierno uno tiene una multiplicidad de variables exógenas o no controlables, y es necesario tener capacidad de liderazgo para sortear obstáculos. Y eso tiene que ver con convicción y también tiene que ver con la capacidad de transformar ideas en acción. Y respecto al tema de la reacción en mercados, la verdad es que nosotros no hacemos futurología respecto al ejercicio o prognosis desde el punto de vista de comportamiento de los activos financieros y o reales en la República Argentina. Lo que nosotros hacemos es precisamente tomar decisiones que tienen que ver con una profunda lectura y análisis desde el punto de vista de la defensa de los principios esenciales de un país soberano. Cuando nosotros advertimos desde el punto de vista internacional respecto a la violación del derecho internacional, a que esto se trata de una política exterior más que el funcionamiento de un poder del Estado y que existe una responsabilidad del Estado por parte de Estados Unidos y que a su vez entendemos claramente que existe violación de soberanía y de la inmunidad soberana, lo que estamos haciendo es hacer valer el ejercicio efectivo de nuestros derechos a los efectos de que la demostración de capacidad de pago sea clara, tangible y posible. En este sentido, lo que nosotros estamos reafirmando categóricamente es que la República Argentina tiene un 92,4% de adhesión por parte de bonistas, que es necesario proteger a estos bonistas que adhirieron en forma voluntaria y que no es posible, porque es absolutamente inequitativo, que un grupo minúsculo del 1%
que tiene la anuencia de un juez con una interpretación errónea, equivocada, hasta diría irracional, promueve efectivamente un obstáculo para el fiel cumplimiento de estos compromisos. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos advirtiendo es que lo que la República Argentina realiza a partir del liderazgo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es lisa y llanamente. Primero, ratificar nuestra condición de país soberano. Segundo, como todo país soberano, se rige por una Constitución Nacional y leyes que reglamentan su ejercicio. Tercero, que constituye una atribución del Congreso el arreglo interior y exterior de la Nación. Cuarto, que en virtud de ello se establecen los mecanismos efectivamente para garantizar los pagos. De manera que las especulaciones de cualquier tipo y o variante en el mercado no está subordinado a lo que efectivamente es tomar una decisión que implica sujetarse a la Constitución y a las leyes. Lo que hace el gobierno es lo que debe hacer. Y esto es lo que debe hacer, o sea, proteger al 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje. Y a su vez, también, esto se pone al descubierto lo siguiente. Primero, que los fondos buitres no quieren negociar. Segundo, que los fondos buitres encabezan realmente constituyen un mascarón de proa de otros intereses encubiertos. Tercero, que promueven una acción de carácter político de desprestigio hacia la República Argentina y lo hacen sistemáticamente a través de todos los medios, gastando fabulosas sumas de dinero. Por lo tanto, no hay un interés económico, hay un interés político y hay un interés económico y político que encubren otros intereses, que es apropiarse de activos estratégicos de la Argentina. Y a su vez, lo más importante y trascendente es que en definitiva manifiestan un claro principio de mala fe, porque si existiría buena fe y establecerían condiciones de negociación, hubiesen generado las condiciones, primero el juez y segundo el Special Master, no ser vocero primero del Special Master de los fondos buitres ni tampoco emitir comunicados extravagantes que objetivamente alteren el normal funcionamiento de la relación de partes entre dos partes que deben ponerse de acuerdo respecto a un problema. Y en tercer lugar, entendemos claramente que cuando por un lado el Special Master actúa como actúa, por otro lado con el juez actúa como actúa, en definitiva el principio de buena fe diría, y el principio de honestidad desde el punto de vista del ejercicio de la función judicial por parte del juez, indicaría la necesidad de otorgar un stay, o sea, una medida cautelar que permita finalmente generar las condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Nos parece que, en definitiva, el juez, en vez de coadyuvar a la resolución del problema, en realidad, por acción premeditada, con alevosía, respondiendo al interés de los fondos buitres, lo que hace es precisamente ser un ariete para fulminar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda. En este marco de anarquía del sistema capitalista para procesos de reestructuración del sistema financiero o del sistema de reestructuración voluntaria de deudas. Y esto es lo que nosotros observamos claramente. Si existiría voluntad de negociación de la otra parte, en primer lugar, no harían campañas difamatorias y a su vez lo que harían es generar las condiciones de negociación que Argentina exige como país soberano. Segundo, el juez debería ser neutral y debería generar las condiciones de negociación mediante el otorgamiento de un stay. Y en tercer lugar, con estas condiciones podría avanzar el proceso hasta culminar la reestructuración con el 100% de los bonistas en condiciones que exige la República Argentina como país soberano. Porque cuando hablan de orden de desacato o incumplimiento de sentencia, etcétera, la verdad es que no advierten que la República Argentina es un país soberano y tiene inmunidad soberana y que a su vez la ley de inmunidad soberana en Estados Unidos se aprobó en el año 1976 y que es absolutamente premeditado con absoluta alevosía el rol que tienen estos fondos buitres. Lo han hecho con Nicaragua, lo han hecho con Congo, lo han hecho con Perú, han modificado la ley 489 del Poder Judicial en el estado de New York con la doctrina Champerty. O sea, en realidad han generado las condiciones para propiciar
anarquía, o sea, destrucción del marco regulatorio y generar las condiciones para atacar dura y tenazmente a los países que finalmente no aceptan las condiciones que se pretenden imponer. Y creo que esto es muy importante porque siempre lo ratifica la presidenta y siempre lo hemos dicho nosotros. Primero, se trata de una deuda no generada por este gobierno, que por el principio de continuidad jurídica del Estado lo ha ido resolviendo, con capacidad de pago. Segundo, ha pagado la República Argentina 190.000 millones de dólares de deuda. Tercero, la Argentina ha sufrido la máxima agresión de parte de los organismos multilaterales de crédito hasta el sistema financiero internacional durante todo este tiempo. Pero en realidad lo que ha hecho es cumplir voluntariamente sin aceptar condiciones de ninguna naturaleza. Porque en definitiva, lo que quieren desde los grandes grupos concentrados transnacionales desde el punto de vista financiero es lograr imponer las condiciones para volver al círculo vicioso de deuda y de extorsión permanente que ha sufrido la República Argentina a través de los años. Sí, buen día, ministro. Soy Ariel Rodríguez de Radio El Mundo. Lamento que haya dado una explicación tan larga porque la pregunta va en el mismo sentido de mi colega. Quería preguntarle, bueno, no que haga futurología, sino más bien qué implicancias tendría, según su experiencia, un fallo de desacato, como es probable que dictamine el juez Griesa en los Estados Unidos. Y como segunda pregunta, pedirle una opinión respecto de las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, respecto de la expulsión o la ley de extradición para aquellos extranjeros que vienen a delinquir al país, y es probable que el país o el Poder Ejecutivo avance en una ley en ese sentido o algo por el estilo. Bueno, respecto al impacto, efecto y o consecuencias de una eventual orden de desacato dictada por el juez Griesa, la debe explicar el mismo juez, porque en definitiva es absolutamente inaplicable a la condición de país soberano que tiene la República Argentina. No es exactamente lo mismo una persona, digamos, una persona física o una persona jurídica de derecho privado que un país soberano. Y creo que esta es una diferencia cualitativa importante que deberá explicar el juez respecto a sus alcances. Y a su vez siempre repetimos lo mismo. En definitiva, la prórroga de jurisdicción de la República Argentina se instituye con la modificación del Código Procesal No Civil y Comercial en abril del año 1976, con la dictadura militar. Y los procesos de reestructuración de deuda se tuvieron que hacer sobre esta jurisdicción precisamente para generar las condiciones de reestructuración. Y la estrategia de la República Argentina fue disminuir sustancialmente la deuda, ir cancelando la deuda a los efectos de ir liberando este principio de aplicación de la prórroga de jurisdicción. Por lo tanto, no, pero no podrá afectar el nivel de inversiones, que es algo que el país está bregando para que lleguen en mayor medida, en mayor cuantía. Mire, la inversión del país es una inversión que puede tener dos fuentes, inversión pública o inversión privada. Cuando uno advierte respecto a la inversión pública, tiene dos convenios recientemente suscriptos con la República Popular China, 4.700 millones de dólares para la construcción de dos represas, Jorge Zepernik, Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. Tiene 2.500 millones de dólares en total, son aproximadamente 2.099 millones de dólares, con financiamiento de la República Popular China para la reparación integral del Belgrano Cargas, que implica la incorporación de bienes de capital, tanto en locomotoras, vagones y obras civiles de reparación a los efectos de lograr logística integrada, hacer más competitiva la economía. También tenemos 3.885 millones de dólares de 33 proyectos de inversión minera, muchos de los cuales están en proceso de ejecución, otros que se inauguran este año. Ayer mismo he recibido una empresa muy importante desde el punto de vista multinacional que ha hecho un descubrimiento importante desde el punto de vista de la explotación de un mineral, y esto implicará también un volumen de inversión significativo y de impacto en generación de empleo. También advertimos que los 1.600 millones de dólares programados para este año en el joint venture hecho entre YPF y Chevron se ejecutan. Advertimos también la perspectiva de que YPF siga generando las condiciones de asociación de capitales o acceso al financiamiento para inversión, tanto de gas convencional y no convencional, como petróleo convencional y no convencional. Y se generan también las oportunidades para seguir generando inversiones en este sentido. A su vez, advertimos que muchos proyectos de inversión, desde empresa automotriz, ejemplo Toyota, 800 millones de dólares, hasta múltiples
proyectos de inversión pequeños, medianos, hasta mecanismos de financiamiento de la línea de crédito regulada por parte del Banco Central, hasta el tema de fondear, etcétera, por aproximadamente 100.000 millones de pesos en el transcurso del ejercicio 2014. O sea, nosotros advertimos que el flujo total de inversión, tanto pública como privada, seguirá siendo sostenido. Entendemos que es necesario seguir esforzándonos para el estímulo a la demanda y el crecimiento de la economía a los efectos de generar las condiciones de crecimiento de la economía. En un contexto que es difícil. Hoy ustedes advierten en informes suministrados desde la Federación Rusa, en donde el Ministro de Agricultura y el Ministro de Industria, conjuntamente con el Secretario de Relaciones Internacionales, están trabajando en un acuerdo que nos permita garantizar la provisión de bienes que son demandados por la Federación Rusa. Eso implicará un incremento de las exportaciones. Cuando advertimos los convenios firmados con la República Popular China, también existen mecanismos para incrementar el abastecimiento exterior, o sea que estamos hablando desde legumbres, vinos, peras, manzanas, frutas de distintas características, carnes. O sea, creemos nosotros que independientemente de las consideraciones que existen desde el punto de vista de la especulación financiera, advertimos claramente que existen también los esfuerzos que hace el Estado para garantizar los niveles de producción, empleo y exportaciones, aún cuando advertimos un mundo difícil, complejo, donde no es fácil vender y donde es necesario generar todas las condiciones para hacerlo. Y respecto a las declaraciones del secretario Sergio Berni, en realidad no han sido declaraciones ni discriminatorias, ni xenófobas, ni de ninguna naturaleza. Lo que ha dicho el secretario Sergio Berni es que en muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos que no registran antecedentes o que no están debidamente ponderados, ingresan a la República Argentina, promueven acciones delictivas y lo que corresponde es, en definitiva, cuando son ciudadanos extranjeros que cometen delitos, obviamente una de las condiciones es, lograda la detención correspondiente por orden judicial respectiva, se puede establecer los mecanismos de deportación de los mismos. Esto es un tema que tiene que ver con la plena vigencia del Estado de Derecho y las condiciones para hacerlo. Entendemos nosotros que, por supuesto, quien comete un delito debe ser juzgado por juez independiente, tal cual lo determina la Constitución Nacional, y cuando se trata de un ciudadano extranjero es posible generar los mecanismos de deportación correspondiente si obviamente es un ciudadano extranjero. Por lo tanto, es una cuestión que debe ser analizada en el ámbito del Poder Judicial y, si es necesario, claramente en el ámbito del Congreso respecto a instrumentos legales que promuevan y faciliten la ejecución de la sentencia. Muchas gracias.